Buenos días, estamos aquí para hacer la clase del tema 4. Lo hago en castellano para que todo el mundo no me pueda entender. No va a ser la clase entera, va a ser un poco una idea genérica, pero voy a ir pasando por todas las transparencias para que podáis ver lo más importante. En primer lugar, como veis aquí, la industria del petróleo es una de las más importantes dentro de la industria química. Vamos a ver un poquito la situación a nivel mundial y estatal. Luego veremos el refino, los productos que salen de la refinería, y ya pasaremos a otra industria que está muy ligada a la del petróleo, que es la petroquímica y sus principales materias primeras. Bueno, el petróleo es un líquido de color negro que muchas veces habréis visto, diferentes variantes, colores, etcétera, que viene de la descomposición anaeróbica de la materia animal y vegetal. Como veis aquí, está formado por muchos compuestos y lo importante es que según este petróleo sea, tendremos diferentes fracciones y esto se depende de la volatilidad que tengamos. Cada una de estas fracciones será más o menos volátil. Los principales hidrocarburos que conforman un crudo son parafínicos, nafténicos y aromáticos. Estos nos darán parafínicos, son los que son más ligeros, los nafténicos medianos y los aromáticos los más pesados. Aquí tenéis algunas de las fórmulas. Los parafínicos son alcanos, los nafténicos son cicloalcanos y los aromáticos ya los conocéis, benceno-tolueno y chileno, que son los más conocidos. ¿Todos los crudos tienen la misma composición? No, dependerá, como veis aquí tenéis un esquema claro donde aparecen diferentes tipos de crudos y esto dependerá de su origen y de los procesos de transformación que hayan tenido. No toda la materia orgánica ha sido la misma, no todos los procesos de transformación, de presión, de temperatura han sido los mismos. Por lo tanto, como veis, cada uno da resultados diferentes de los diferentes productos que vemos aquí. Un crudo maya, por ejemplo, que sería la zona de México, es más pesado que, por ejemplo, uno de Sáhara, en el cual vemos que da más lugar a nafta o gasolina y en cambio el del México nos da más a residuo vacío, que hoy haremos lo que es. Esos son factores que nos permiten caracterizar un crudo, saber si es más parafínico, más nafténico, más aromático, o sea, más ligero, más medio o más pesado. Por ejemplo, el más famoso es este de la densidad API del American Petroleum Institute, en el cual pues, se ha podido ver diferentes grados, según esto determinar con la densidad relativa si es un crudo muy pesado, mediano o ligero. Otros parámetros importantes son la volatilidad, el contenido de azufre, porque sabemos que muchos de los productos que salen del petróleo, por ejemplo la gasolina o el diésel, tienen unas restricciones de contenido de azufre a la hora de ser quemados con los coches y por tanto es importante. Bueno, la industria del petróleo es muy importante, pero sí que quiero hacer hincapié en una cosa. Solo el 10% del petróleo se hace para servir para producir cosas, sino la mayoría se utiliza para quemar, como fuente de energía. Bueno, vamos a ver qué país es el primero en el mundo en reservas de petróleo. Pues como veis aquí, Venezuela es el primer país. Esto viene de la World Factbook, que es de la CIA, donde son resultados bastante actualizados y bastante fiables, aunque siempre cabe decir que habrá situaciones en las cuales la influencia política, presiones de lobbies externos, que haya petróleo que todavía no se ha declarado, otras cosas harán que esto pueda variar. Entonces, es un indicativo para que tengáis idea. Como veis, España aquí no está, España ocupa la posición 62, o sea, mucho petróleo no teníamos. Pero aquí veis los principales países que sí que lo tienen. Principal país productor, una cosa es tener petróleo, otra es tener refinerías para producirlo. Ya veis que son Estados Unidos, en este caso, que si miráis la transparencia anterior, tenía petróleo, pero no era el primero. Y luego, principal consumidor, pues Estados Unidos también. Aquí aparecerá seguramente España en la posición 18, como podéis ver por aquí. ¿Vale? Los primeros yacimientos en España salieron en Burgos en el año 64, tenemos otros en el Mediterráneo, pero bueno, ya digo que la producción es muy poca, de hecho lo vais a ver, se consumió 60 millones en el 2018 de toneladas de productos petrolíferos y nosotros solo generamos 55 miles de toneladas. Entonces, esto solo es el 0,1 del consumo. Entonces, tenemos que importar. ¿De dónde importamos principalmente? Esto va variando, pero, por ejemplo, Nigeria, México, son países donde mayoritariamente siempre encontramos que España compra petróleo. Hay plataformas como las que veis aquí, con estos nombres tan divertidos, Boquerón, Chipirón, Rodaballo, Barracuda, Tridente, que son unas plataformas que están ante las costas de Tarragona, entre Tarragona y la zona del río Ebro, aquí al final de la desembocadura del delta del Ebro, pero su producción es mínima, pero que sepáis que existen. Esta es Gaza Blanca, una de estas que tenemos delante de las costas de Cataluña.
Vale, entraríamos en el refino del petróleo. Aquí veremos diferentes cosas, pero primero hacer hincapié que esta industria no es antigua, sino que es desde el siglo XX, más o menos, cuando empezaron a fabricarse los coches. Fue cuando empezó todo lo que sería la aparición del petróleo. Es la principal fuente de combustible para el transporte y para máquinas. Y ya hemos dicho, depende de las diferentes fracciones que tengamos. Normalmente no salen las fracciones que queremos son las que están en el crudo original y por lo tanto hay que hacer procesos, no solamente separar lo que tiene, sino transformar químicamente. Y luego los productos que salen van a parar a la petroquímica. Es una industria muy compleja que veremos después, más adelante en el tema. Bien, aquí podéis ver un poquito el circuito que haría desde la explotación de este petróleo, transporte puede ser por barco, puede ser por oleoducto, al llegar a la refinería. Aquí transformación de los productos que llega a esta bolsa, que yo digo siempre que es el petróleo, ¿no? Que incluye muchas cosas dentro, distribución, mercado, llevado al mercado y uso por los consumidores. ¿Qué se hace en el refino? Pues muchas extracciones, muchos diferentes tratamientos para que podamos obtener estos productos que nos interesan. Aquí tenéis dos partes claras, uno es el upstream y el otro es el downstream, sería el pretratamiento y el post-tratamiento, ¿de acuerdo? El pretratamiento que haríamos la extracción, que nosotros no entraremos, el transporte hasta la refinería y veremos que incluye aquí normalmente el proceso de desalinización y de estabilización. Después ya llegamos a la refinería y aquí sí que se hace una serie de tratamientos que veremos, no los veremos todos, veremos más importantes y a partir de aquí luego podemos o bien comercializar directamente, caso de una gasolina, o bien si son subproductos que salen, como por ejemplo etileno, lo podemos llevar a la petroquímica ese etileno lo podemos transformar por ejemplo a una botella de PET plástico y comercializar. Aquí tenemos los pasos pre y post. Pre tendríamos la desalinización y estabilización, luego se transportaría hasta la refinería y tendríamos todos estos que luego entraremos con más detalle. El pretratamiento, pues hacemos lo que hemos comentado, la desalinización y la estabilización, porque este crudo, cuando lo hemos extraído, tiene una serie de impurezas. Tenemos agua, tenemos soluciones en disolución que lo acompañan y puede tener gases. Entonces, lo primero que hacemos es desalinizar y estabilizar. Ahora veremos por qué. Empezamos con la desalinización. ¿Por qué desalinizamos? Bueno, nosotros una serie de compuestos, principalmente el cloruro de sodio, por ejemplo, que puede ir con estas sales, que puede formar incrustaciones, incluso puede ser veneno para los catalizadores. Por lo tanto, es interesante sacar estos compuestos antes de empezar con todo el tratamiento de la refinería. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer de dos maneras, con aditivos químicos o con una diferencia potencial, que veremos después. Aquí es la primera con aditivos químicos, podemos poner pues, productos como sosa cáustica o alcohol etílico, eso se mezcla con agua y se pone en contacto con el crudo, ¿de acuerdo? Se hace a unos 120-150 grados y a una cierta presión. ¿Por qué? Porque si no, el agua a 120 grados, si no hubiera presión, evaporaría. Y no solamente el agua, sino también una serie de compuestos que acompañan el crudo, que son más volátiles. Entonces, ¿qué nos sale? Por un lado el crudo desalado y por otro lado el agua con las sales. Aquí tenemos el esquema, entramos este crudo, entramos este producto químico, ponemos el agua, todo esto lo mezclamos, lo calentamos y lo ponemos en un decantador, ¿de acuerdo? A una cierta presión, lo que hemos dicho, para evitar que evaporen estos compuestos. ¿Qué pasará? Como el agua salada es más densa, quedará por la parte de abajo, la sacaremos por aquí, se llama salmorra, o es esta agua salada. Por arriba tendremos el crudo limpio de sales, por lo tanto separamos por decantación. El otro método que es el eléctrico, ponemos diferencia de potencial bastante elevada y lo que va a pasar es que estas gotitas de agua se van a ir juntando y sacando las sales del sistema y por otro lado nos va a quedar el crudo limpio, como lo que veis aquí. Tenemos el crudo otra vez, le ponemos agua, ¿de acuerdo? Le ponemos la diferencia de potencial, la presión que también hemos comentado y la temperatura y ¿qué pasará aquí? Las gotitas de agua se irán juntando, se llevarán las sales y saldrán por aquí debajo porque son igualmente que antes más densas. Por arriba el crudo desalado. Fijaros que aquí tenemos un intercambiador que hace este agua caliente que sale por aquí, pues estamos a 130 grados, la podemos aprovechar para calentar esta agua que hay aquí. Tenemos el intercambiador para que entre en el sistema pues ya un poquito calentita y nos ahorremos un poco de energía. Muy bien, ¿y qué es la estabilización? La estabilización es sacar aquellos gases que pueden ser peligrosos en el transporte. Entonces, nosotros tenemos una serie de fracciones, por ejemplo, de un carbono, dos carbonos, tres carbonos o cuatro, o gasolinas ligeras que llegan, pues puede llegar a 6 carbonos y tenemos que sacarlos porque si no en el transporte esto puede suponer sobrepresiones, explosiones, etcétera, pérdida de combustible. Entonces, ¿qué hacemos? Dos columnas de destilación,
una de 3 atmósferas y una a 15 atmósferas, y a los 140 grados para sacar los productos que son más volátiles, ¿de acuerdo? Y por otro lado sacaremos el crudo estabilizado. Este proceso se hace siempre sí o sí antes del transporte. La desalinización, en principio la mayoría de veces también, pero podría llegarse a hacer incluso al llegar a la refinería. Pero la estabilización siempre antes del transporte para evitar problemas. Como vemos aquí tenemos 2 columnas de destilación. Sé que todavía no habéis visto toda la destilación, no pasa nada, simplemente pensad que es un equipo en el cual separamos por diferente volatilidad. Entramos el crudo que tiene estos compuestos más volátiles, por arriba sacaremos lo que es más volátil, por abajo sacaremos lo que es más pesado. Por lo tanto, el más pesado será el crudo estabilizado, ya no tendrá estos gases, y por otro lado aquí tendremos una serie de procesos que ahora no sabéis todavía, pero que son destilaciones flash, en la cual lo que hacemos es separar lo más volátil que sale por aquí, lo más pesado sale por abajo. Fijaros que salen por arriba, pues metano, etano, sulfídrico, lo que todavía sale por abajo, luego vemos en otra columna de 15 atmósferas y nos vuelve a sacar más gases ligeros. Por ejemplo, aquí tenemos también el propano, el GLP, que no son más que propano y butano, y gasolinas, ya hemos dicho, está más o menos 6 carbonos. Por lo tanto, hemos separado el crudo, que ya está estable, del resto de productos más volátiles que nos podrían poner problemas de percusión o de explosión, vaya. Y ya estamos aquí, ya transportamos el refino, el producto, perdona, a la refinería. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer en barco, petroleros que son muy grandes y que pueden llevarse a toneladas de crudo, o bien por oleoducto, como veis aquí. En barco, como conocéis, seguro que os suenan accidentes que han pasado. El más conocido aquí en España pues el del Prestige, en el cual pues, se derramaron unas 40.000 toneladas de fuel, porque este barco no tenía un doble casco, hubo una fuga y como consecuencia pues, se derramó todo este crudo, con las consecuencias bastante increíbles de este accidente. Si lo hacemos con un PIC inteligente, tubería, podemos utilizar los PICs inteligentes para ver cómo está dentro de la tubería. Esto lo visteis en mantenimiento y nos permite saber si hay alguna fuga en la tubería mientras se está transportando en el oleoducto y detectar dónde está esta fuga. ¿Qué más? Vale, ahora entraríamos en lo que sería la refinería en sí, a los tratamientos que hay en la refinería. Esto ya sería downstream. Repito, la desalinización puede ser optativa, que se puede hacer aquí, normalmente se hace en el pretratamiento, pero incluso se puede hacer llegar aquí antes de llegar, pero la esterilización siempre antes del transporte a la refinería. Vamos a ver los 4 tratamientos que veremos, hay muchísimos más, pero los más importantes: fraccionamiento, destilación, el cracking térmico, la mejora de las propiedades y la purificación o refinaje. El fraccionamiento nos permite separar las fracciones que tiene el crudo por volatilidad, no con una destilación. El cracking, romper cadenas muy grandes que nos han salido y queremos más pequeñas. Mejorar las propiedades, por ejemplo, mejorar el número de octanaje, que ya lo veremos. Y finalmente, pues, purificar o refinar aquellos aspectos que nos interesan, por ejemplo, el contenido de azufre. Vamos a empezar con la destilación. Como veis aquí, esta destilación normalmente la primera que se hace es atmosférica, se hace a unos 350-370 grados, presión atmosférica, repito, y se deja poco tiempo porque si nos pasamos de tiempo a 370 grados el crudo se craquearía. Tendríamos formación de coque, que es nada más que la descomposición térmica de cualquier hidrocarburo, y se nos formarían olefinas. Olefinas son materiales tipo alquenos, ¿de acuerdo?, que se forman de forma indirecta. Luego ya veremos que los aprovecharemos, pero la idea es que no se nos formen. Aparte se podrían formar por el coque pues, crostas, o sea, deposiciones en los equipos, y se dificultaría la transmisión de calor, por lo tanto no nos interesa. Aquí tenéis 2 columnas para que veáis cómo son. Repito, presión atmosférica 350-300 grados, se van separando los diferentes compuestos. Esto cuando veáis el tema de destilación ya se entenderá mejor, pero bueno, básicamente eso, separar: lo más ligero sale por arriba, lo más pesado sale por abajo. Cada crudo tendrá diferentes porcentajes, diferentes productos y diferentes fracciones. Aquí veis un poquito los productos que van saliendo en esta destilación al vacío. Esta destilación atmosférica. Pues, por ejemplo, saldrán los gases, estamos hablando de metano, etano, propano, butano, la nafta. Importante deciros que la nafta es el principal componente de la gasolina. Muchas veces se utiliza nafta y gasolina de la misma manera, pero la nafta es el principal componente de la gasolina. Hay 2 tipos de nafta: nafta energética y nafta no energética. La nafta energética es aquella que nosotros utilizamos pues, como componente de la gasolina. La no energética es la que va a la petroquímica y se utiliza para generar otros productos.
el queroseno, gasoil ligero, gasoil pesado y un residuo muy importante. ¿Qué hacemos con este residuo? Pues la destilación al vacío. Si nosotros cogemos y bajamos la presión, somos capaces de que cosas que tenían puntos de ebullición igual de 500 o 600, los bajamos también. Por lo tanto, los podremos separar sin quemar el crudo. ¿Qué nos saldrá aparte de lo que ya teníamos, que era esto de aquí arriba? Pues nos puede salir gasoil, fuel oil, lubricantes, asfalto, cera, cosas que seguro que ya os suenan. Aquí veis un poquito cómo funcionaría este proceso de destilación atmosférica primero y después destilación al vacío. Tendríamos la destilación atmosférica, hemos dicho lo más ligero, entraríamos por aquí nosotros el producto, lo más ligero nos saldría por arriba, los gas, metano, etano, la gasolina, el queroseno, el gasoil, y las colas, que sería el residuo, lo meteríamos en la destilación al vacío. Recordad, mucha menos presión, prácticamente cero, y nos saldría pues, gasóleo, lubricantes y, bueno, un pequeño residuo que siempre existe. Aquí me interesa que veáis esta transparencia porque se ve un poquito lo que hemos comentado. Entra el crudo, la destilación atmosférica, nos sale una serie de productos. Si os fijáis, llegamos más o menos al máximo de 340 grados aquí, que sería un gasóleo ligero. El residuo va a una destilación al vacío, en la cual, fijaos, las temperaturas de ebullición ya son superiores a lo que hemos dicho que es permitido para no formarse coque, pero como hemos bajado la presión, ahora sí que podemos destilarlo y obtenemos todos estos productos que veis aquí. Aquí un poquito esto para que entendáis, si un crudo es mayoritariamente parafínico, será una fracción tipo ligera, tendrá la mayoría de sus productos serán estos que veis aquí. Esto no impide que pueda tener alguna cosa de fuel oil o una cosa de queroseno, porque repito, esto es una bolsa muy grande en la cual hay de todo. Entonces, bueno, pues puede ser que tenga mayoritariamente, si es parafínico, de esto, pero alguna cosa de estas. Lo mismo, si es nafténico, principalmente tendrá queroseno y gasóleo, pero tampoco quiere decir que no haya nada de esto o nada de esto. Y si es aromático, mayoritariamente tendrá esta parte de aquí. Vale, ya estamos en el cracking. En el cracking tenemos diferentes tipos de cracking. Es romper las cadenas grandes que nos han salido de esta destilación, que no nos sirven para el mercado. El mercado nos interesa tener pues, gasolina, gasóleo y estos compuestos, entonces necesitamos romper estas cadenas. Podemos hacerlo, como veis aquí, de tres maneras. Esto es evolución histórica. Altas presiones y temperaturas es el térmico. Luego ya fuimos pasando a tener catalizadores y bajamos un poquito todas estas energías que necesitábamos para estos procesos. Y finalmente, ya utilizando catalizador y hidrógeno, llegamos a lo que es el hidrocraqueo, en el cual ya no necesitamos tanta energía ni tanta inversión. Entonces, lo que se tiende es al hidrocraqueo. ¿De acuerdo? Ahora os explicaré los tres procesos. Cabe decir que, ya digo, históricamente el que partió primero fue el del térmico y después fue evolucionando hacia el resto. Vale, este esquema no os asustéis, es simplemente para enseñaros lo que decíamos antes del petróleo, llega a la refinería, se le puede hacer la desalinización si no se le ha hecho previamente, luego entra en lo que sería destilación atmosférica y luego la destilación al vacío. Pero todos los productos que salen de aquí veis que tienen otro montón de tratamientos como los que veis en esta transparencia que pueden hacérsele. Nosotros comentaremos los más importantes, algunos ya he ido diciendo, por ejemplo, el craqueo lo tenéis aquí, veremos también qué es esto de hidrotratamiento, que es sacarle el azufre, o el reformado, que sería modificar la estructura para mejorar el número de octano. Pero bueno, todas son cosas para obtener al final los productos que a nosotros nos interesan para la refinería. Craqueo térmico, ya hemos dicho, es el primero, en 1913, perdón, altas temperaturas, altas presiones, fracciones, a partir de fracciones de cadenas largas pesadas obtendremos gasolina y bueno, también saldrán las olefinas que hemos comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Es un subproducto, dijéramos. Rendimiento, bueno, puede variar bastante como lo hagamos y ahora explicaré un poquito el proceso, pero hay que decir que esto ya está bastante en desuso. Todavía se utiliza, pero sobre todo por tratamientos ya más residuales como coquificación para obtener coque o para reducir la viscosidad de los crudos o de fracciones del crudo como por ejemplo el fuel oil. Aquí tenemos el esquema, tenemos el gasoil que entraría aquí, esta fracción pesada, en el horno, nosotros lo metemos en el reactor, aquí dentro tendríamos todo el rompimiento de cadenas, pasaríamos aquí en una cámara flash, en lo que se hace, bueno, ahora no sabéis porque no hemos visto el tema de destilación, pero básicamente lo que hacemos es separar rápidamente lo más volátil de lo más pesado, que le llamaríamos el residuo, y esta parte más volátil pasaría a una columna de destilación, en la cual sacaríamos pues, C4 aquí sería y ligeros, o sea, C1, C2, C3, C4, gasolina, nafta, hemos dicho componente mayoritario de esto, pero
también puede ser que es el no energético, que va a la petroquímica, y gasoil, ¿vale? Y un residuo. Este residuo lo volvemos a meter aquí en el horno, lo volveremos a calentar y lo volvemos a meter aquí al sistema. Y el gasoil más pesado lo volvemos a meter aquí, pero fijaros, de un gasoil pesado hemos sacado todo esto que veis. El catalítico. Bueno, el cracking catalítico tiene otras características interesantes. Aquí utilizaremos un catalizador. Vino más tarde, ya veis, en el 38. También, a partir de fracciones pesadas, acabaremos saltando fracciones más ligeras. El catalizador es la zeolita o sintéticamente, esto es un mineral. Si lo queremos hacer sintéticamente es una mezcla de sílice y aluminio. ¿De acuerdo? Hay varias maneras de hacer el cracking catalítico. El más común es el fluidizado, que es el que vais a ver después. Este esquema que tenemos aquí. ¿Qué es el cracking catalítico fluidizado? ¿Por qué se le dice fluidizado y doble lecho fluidizado? ¿Qué pasa aquí dentro del reactor? Aquí dentro del reactor nosotros tenemos que está entrando la carga a capear, que es una fracción, ya hemos dicho, pesada, y van a pasar una serie de cadenas que se van a ir rompiendo, el objetivo del cracking, ¿de acuerdo? Para ello necesitamos nuestro catalizador, que también va a estar aquí dentro. Los dos fluidizan, por eso dice que es fluidizado. Yo no puedo coger, no son bolitas el catalizador que yo las pueda ver, o no están aquí fijas, sino que están fluidizadas con la corriente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Se van rompiendo las cadenas, se van formando una serie de gases que van saliendo por aquí y los puedo llevar a una columna de destilación en la cual puedo ir separando estos diferentes productos que salen. Tendríamos pues gases ligeros, la nafta, el gasoil ligero, el gasoil pesado y un residuo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa con el catalizador? A medida que va rompiendo cadenas, se va acumulando encima del coque, este carboncilla que decíamos antes. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que regenerarlo. Cogemos este catalizador, lo metemos aquí en un regenerador, le ponemos aire, de manera que va a pasar, si tenemos un coque que es carbón más oxígeno que tiene el aire, formará CO2 que sale por aquí y quedará limpio el catalizador de este coque que tenía encima, dijéramos, que se le había acumulado. Entonces esto puede volver otra vez hacia el sistema y empezar de nuevo. Por eso fluidiza aquí el catalizador, fluidiza aquí el catalizador, pues hablamos de doble fluidización del catalizador. Y luego nos viene el hidrocraqueo, que esto ya supera un poquito más los problemas que teníamos hasta ahora. Por ejemplo, cuando teníamos fracciones muy pesadas nos formaba mucho coque y este proceso que hemos dicho de ir limpiando cada vez el catalizador se iba haciendo costoso y en un momento dado el catalizador deja de funcionar. Por ello, el cracking catalítico era muy útil, pero si tenías fracciones muy pesadas en las cuales había mucho carbono, pues suponía un problema. También es un veneno para el catalizador cuando hay mucho azufre. Entonces, si nosotros tenemos hidrógeno y presencia de azufre, se nos va a formar sulfídrico que lo podemos sacar del sistema. Por tanto, el hidrógeno nos ayuda a sacar, por un lado, el sulfídrico, el azufre, y por otro lado nos ayuda a que se nos forme menos coco porque tenemos esta relación de aquí que sube. ¿De acuerdo? Por tanto, sería el tercer paso, sería ya llegar a mejorar el craqueo, hemos pasado térmico al catalítico, al diotérmico. Además tiene una gran flexibilidad porque como no hay problema con la fracción que quieras, tú vas a poner el hidrógeno, si es pesada no pasa nada, va a aumentarte esto, si es con azufre se lo va a quitar, entonces facilita todo este proceso. Aquí vemos el esquema, entra nuestra alimentación por aquí, la calentamos, metemos dentro del reactor, aquí es un lecho fijo, que quiere decir que tenemos nuestro catalizador que está fijo, no fluidiza, está aquí fijo. Esto es paladio o zeolita, y entonces le ponemos el hidrógeno, como podéis ver, el hidrógeno que viene por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos con este hidrógeno? Que hemos dicho, si por ejemplo hay azufre, se lo va a quedar en forma de sulfídrico. Si por ejemplo hay nitrógeno, lo va a coger en forma de amoníaco, ¿de acuerdo? Aparte, vamos a aumentar esta relación hidrógeno-carbono que se forme menos coque. De manera que sacamos por aquí abajo el producto, venimos por aquí, hay un intercambiador para aprovechar el calor que está, como esto está muy caliente, se puede aprovechar, y ahora le ponemos agua. ¿Qué pasa con agua y una agitación que hacemos aquí? Pues sacamos tres fases en este decantador que veis aquí. Arriba tenemos el hidrógeno sobrante, hemos puesto en exceso. Aquí tenemos lo que sería el líquido o las fracciones petrolíferas que a nosotros nos interesa tratar después. Y aquí abajo el agua ácida, que será este amoníaco y este sulfídrico que se nos han formado en presencia de agua, pues nos darán lugar a ácido nítrico y ácido sulfúrico, que lo podemos sacar del sistema. Con el producto, que es esto de aquí, que es lo que nos interesa, craqueado, lo pasaremos por dos destilaciones flash. Como veis, esto de aquí es, ya lo veréis cuando hagáis el tema de destilación, pero esto es una destilación
flash, parecido a lo que habéis visto en la válvula reductora en el tema del vapor. Entonces nos genera un flash, ya lo dice la palabra, de compuestos más volátiles, por otro lado nos quedan más pequeños, más pesados. Y vamos a poner otro flash, otra vez los más volátiles y por otro lado los más pesados. Y vamos sacando diferentes compuestos. Aquí gas, pues estamos etano, metano, etcétera. Aquí los GLP, propano, butano principalmente, nafta, queroseno y diésel. Y luego un residuo pues, que se vuelve a recircular. O sea, de una fracción que entrábamos pesada, hemos acabado obteniendo bastantes fracciones diferentes. Esto es una torre de hidrocraqueo para que podáis haceros un poco la idea de cómo es. Ya estamos en la mejora de las propiedades, aparte de romper cadenas, de separar sus compuestos, vamos a mejorar un poquito las propiedades. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, vamos a hablar para qué mejoramos las propiedades en un caso concreto, es el de la gasolina. La gasolina, sabéis la mayoría de vosotros, que se utiliza mucho como combustible y tiene un número de octano. Esto que vais a la gasolinera y os dice 95, 98, ¿qué gasolina quieres? Es el número de octano, ¿de acuerdo? ¿Y esto en qué va relacionado? Nosotros con un motor de gasolina funciona con una chispa en el encendido. ¿Y qué pasa? Si nosotros encendemos demasiado rápido esta gasolina, no da buen rendimiento al motor. Tenemos que retrasar un poco el encendido, ¿vale? Por tanto, tiene que ser un poquito más antidetonante. Por ello, estamos cambiando la estructura química para que sea más antidetonante, ¿de acuerdo? Si no, lo que dice aquí, tenemos pérdida del rendimiento y daño en el motor. ¿De acuerdo? Para hacerlo cambiamos esto, la estructura química. Nosotros los que son cadenas lineales son poco antidetonantes, o sea, detonan muy rápido, no nos interesa. Preferimos cadenas que sean ramificadas y aromáticas, de manera que esta estructura más compacta retarda el inicio de la combustión. Esto viene dado por el índice de octano, es un valor estándar que es de 0 a 100 y nos dice cómo va a detonar esa gasolina, ¿de acuerdo? Esto oficialmente sería la relación que tenemos entre isoctano y en heptano, pero realmente las gasolinas no tienen por qué haber estos compuestos. Por ejemplo, si nos dicen una relación de 95, significaría 95% de isoctano y 5% de heptano, que sería mucho menos antidetonante, este sería mucho más antidetonante, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que tengamos esta relación 95-5, sino que lo que quiere decir es que esa gasolina se comporta igual que si tuviéramos una relación 95-5, porque en el laboratorio se ha estado probando, se ha estado viendo a qué tiempo necesita empezar una de las reacciones según las diferentes distribuciones de porcentajes de estos valores de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, valores altos de índice de octano, por tanto 25, 98, lo que tenéis en las gasolineras, suponen un retardo mayor en la detonación, por tanto mejor por el motor. Alguien dirá, oye, yo he visto en los coches de Fórmula 1 valores de 110. Sí, ¿por qué? Porque añadimos compuestos, alcoholes, para aumentar este número de octano, porque los coches de Fórmula 1 tienen unos motores diferentes y es necesario todavía retardar más, ¿de acuerdo? Pero en general hablamos entre 0 y 100. Aquí aditivos que se le puede poner a la gasolina, aparte de hacer los cambios que hemos visto, que comento, que se pueden hacer estructurales, son aditivos como el MTB, metilterbutiléter, pero nosotros ahora explicaremos cómo hacerlo modificando la estructura química. Otro parámetro importante de las gasolinas es su volatilidad, es decir, cómo de volátil es esta gasolina, cuánto vapor forma. Tiene que formar un cierto vapor, porque si no, no podríamos empezar la combustión, pero también es cierto que si forma demasiado puede quedar tapones, que es lo que os dice aquí, tampoco nos interesa. O sea, un cierto punto medio. El reformado en sí, vamos a ver, hemos dicho este cambio de estructura química, ¿de acuerdo? Nosotros nos entendemos de una gasolina, una nafta que podrá venir de cualquier, por ejemplo, de un craqueo que hemos visto antes, y queremos mejorar su calidad, ¿de acuerdo? Son naftas pesadas que tienen un número de octano que no nos gusta, que es bajo, y lo queremos subir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Transformamos moléculas lineales, queremos que tengamos moléculas más ramificadas y más compactas, ¿de acuerdo? Normalmente esto se hace en lecho fijo, que es lo que tenéis aquí. Y aquí os explica un poquito lo que acabamos de decir, ¿eh? Queremos hidrocarburos ramificados y aromáticos. Pasamos los alcanos, los cicloalcanos que teníamos a hidrocarburos aromáticos y ramificados. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué pasa al formar aromáticos? Se nos crean pues, productos como el benceno, tolueno y chileno, por eso ese proceso a veces se llama aromatización, porque se forman aromáticos, ¿de acuerdo? También se le conoce como platforming porque su catalizador es zeolita recubierta de platino. Entonces, por eso muchas veces se llama platforming. No os asustéis, estas son unas reacciones para que entendáis un poquito lo que está pasando, simplemente que veáis qué pasa. Pues un cicloalcano como es el ciclohexano nos pasa a benceno, aromático, más compacto, le va a costar más detonar. Fijaros que se libera hidrógeno,
¿vale? Aquí lo mismo, este metilciclopentano pasa a benceno y libera hidrógeno. Por tanto, el proceso de reforming liberará hidrógeno. Veremos qué hacemos con él. Se puede utilizar el proceso como el hidrocraqueo, hemos visto que necesita hidrógeno. Este de aquí, que es una cadena lineal, pues acabará formando también otro que es más ciclado. Y aquí tenemos una ramificación, que es lo que comentábamos anteriormente, ¿de acuerdo? Deshidrogenaciones y isomerizaciones son las que nos vamos a quedar para comentar en la siguiente transparencia. Hay muchísimas más reacciones, pero nosotros miraremos estas dos, ¿de acuerdo? ¿Qué consta este proceso de la reforming? Primero, desulfuración. Tenemos que sacar el azufre porque es un veneno para el catalizador, que es de platino. Por lo tanto, primero hay un proceso de desulfuración. Luego tendremos el reformado en sí, ¿de acuerdo? El reformado en sí lo que haremos es cambiar esta estructura química, pasarán estas reacciones que hemos dicho. Deshidrogenaciones, isomerizaciones y muchas más, pero hablaremos solo de estas dos, ¿de acuerdo? Para transformar estos hidrocarburos que son más detonantes a más antidetonantes, ¿de acuerdo? Más ramificados y más aromáticos queremos. Y finalmente, como siempre hay una curva de destilación en casi todos los procesos, sacaremos los productos por diferentes puntos de volatilidad. En el reformado catalítico, como podéis ver aquí, tenemos, por un lado, la alimentación que nos entra. Tenemos 3 reactores, esto pasa en 3 reactores porque tenemos reacciones que son endotérmicas, si no les estuvimos dando calor todo el rato se pararía y por lo tanto nos interesa empezar aquí. Tenemos nosotros aquí dentro nuestro catalizador que hemos dicho que es platino, que recubre zeolita y entramos con nuestra gasolina que no tiene un número de etano que queremos. ¿Qué va a pasar aquí dentro? Pues van a empezar estas reacciones que hemos visto que liberan hidrógeno, ¿de acuerdo? Y que hacen que se compacte más la molécula para que detone más tarde. Las primeras que van a pasar, primero van a ser las deshidrogenaciones, ¿de acuerdo? Van a empezar a sucederse en esta parte y a medida que vamos avanzando van a venir las isomerizaciones, ¿de acuerdo? Entonces el proceso va dando calor en el sistema y llegamos al final, cuando cogemos aquí, fijaros que hemos puesto hidrógeno que se ha ido generando y lo recirculamos, este hidrógeno es bueno para que el catalizador trabaje mejor. Entonces, ¿qué pasa? Pues una parte del hidrógeno lo recirculamos en pequeña cantidad, la otra parte sale como producto que se genera muchísimo. Hemos dicho utilizable, por ejemplo, en el hidrocraqueo. Después, una vez estamos aquí y hemos sacado el hidrógeno, sale una serie de productos, de los cuales nosotros, por los más ligeros, saldrán por aquí y por lo tanto saldrá la gasolina reformada. También puede ser que salgan aromáticos que hasta cierto punto nos interesan, si nos vemos que son demasiado porque son oxidantes, los sacaremos también. Vale, y antes de acabar con el tema de las mejores propiedades, comentar que hay un proceso que se llama blending, que es de mezcla de los diferentes productos, puede ser de gasolina o puede ser de lo que sea, esa mezcla. Nosotros cuando compramos crudo, normalmente compramos crudo a diferentes sitios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en un sitio va a ser de una calidad maya, por ejemplo, como he visto antes, en otros a Sáhara, etc. Lo que hacemos es mezclarlos para conseguir el crudo que a nosotros nos interesa para el mercado. Esto se llama blending. Lo mismo pasa con las gasolinas. Viene una gasolina pues, del reformado, otra viene de un proceso de cracking, etcétera, etcétera. Las mezclamos, ¿de acuerdo? Requisitos importantes, el número de octano que hemos visto, pero el contenido de azufre es muy importante. El tema de la presión, tiene que tener una cierta presión, pero no demasiada, porque si no el transporte, si volatiliza mucho, vamos a tener un problema. Y luego también su reactividad química. Tiene que durar esta gasolina en las gasolineras sin que se estropee. Por lo tanto, tiene que tener una estabilidad que no reaccionen con sus productos en sí mismos. Y la última, de purificación o refinaje, lo que queremos aquí es sacar algunas impurezas que acompañan a los productos de la refinería, ¿de acuerdo? Hay 2 maneras de hacerlo, la purificación física y la purificación química, ¿de acuerdo? La física, voy a comentar por encima, por ejemplo, sacar asfaltos, normalmente esto se hace con los aceites lubricantes. Podemos sacar los asfaltos que hay en este aceite lubricante, podemos extraer aromáticos, como os he dicho antes, una gasolina que tenga muchos aromáticos podría oxidarse, por tanto podemos sacar estos aromáticos, o desparafinar un queroseno, y sabemos que sube a bajas temperaturas con los aviones, sabéis que es el combustible de los aviones, y si subimos a bajas temperaturas y resulta que tenemos parafinas, que son como cristales, se nos formarían cristales y este aceite lubricante no funcionaría, entonces lo podemos también sacar. Y luego tenemos la purificación química, que es la que explicaré un poquito más, que es sacar el azufre. ¿De acuerdo? Tenemos el hidrotratamiento en el cual sacamos azufre y el endulzamiento en el cual cambiamos la forma de azufre para que sea menos tóxica. Esto sería el caso del queroseno, hacemos cambio para que no sea el mismo azufre. En este caso sacamos el azufre. Tenéis un vídeo que está muy bien, que os recomiendo que veáis, que resume un poquito todas estas partes que hemos visto.
Aquí entraremos un poquito en la parte de hidrotratamiento, los otros ya he dicho que no comentaré más. ¿Qué queremos sacar? El azufre. Entonces, para ello, ¿qué haremos? Utilizamos hidrógeno, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar al poner el hidrógeno en contacto con este crudo? Sacará el azufre, pero también puede sacar el nitrógeno o el oxígeno en estas formas que vemos aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué tendremos de esto? Es un proceso en el cual se utiliza un catalizador que es cobalto molibdeno a unas condiciones moderadas. ¿De acuerdo? Una vez hemos sacado el sulfídrico, que es lo que queríamos sacar del sistema, nosotros podemos utilizar este sulfídrico para transformarlo a azufre, con un proceso que se llama Claus. ¿De acuerdo? Que lo veis aquí muy importante. Este sulfídrico más oxígeno nos dará azufre puro. Este azufre puro nosotros lo podemos transformar después a ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico es muy utilizado en la industria química para la producción de fertilizantes. Muchas veces las fábricas de producción de ácido sulfúrico están al lado de las refinerías porque son su fuente de materia primera. Aquí veis un poquito el esquema del hidrotratamiento, tampoco voy a entrar en mucho detalle, pero bueno, tenéis la alimentación que sería esta fracción que tiene azufre. Nosotros la ponemos en un horno para calentar a las temperaturas que hemos dicho, tenemos este cobalto molibdeno que es el catalizador que va aquí dentro, le vamos poniendo el hidrógeno, que ahora el hidrógeno secuestra este sulfídrico que hemos dicho, ¿de acuerdo? Nosotros aquí, bueno, otra vez destilaciones flash, etcétera, etcétera, esto lo veis cuando veis de destilación. Lo importante es que nos quedará, por un lado, lo que sería los compuestos más ligeros, sacaremos el sulfídrico y el hidrógeno recircularemos, aunque sea extra, y el sulfídrico lo sacaremos por aquí arriba. Por abajo el compuesto, dijéramos en este caso limpio, estabilizado, que lo metemos en esta columna de destilación para sacar si algún compuesto se ha formado ligero, un metano, un etano, y por otro lado, pues por ejemplo, la gasolina limpia o el gasóleo limpio de azufre. Aquí tenéis un ejercicio que también os recomiendo que hagáis de cara pues, a la prueba continuada o al examen, lo que hagamos al final, porque os resume un poquito qué tratamientos tenéis, qué materiales de partida utilizáis, cómo se lleva a término el proceso y qué productos finales salen, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que os puede ir bien para poder un poquito resumiroslo todo, y si tenéis estas preguntas tipo test será mucho más fácil, pero ahí tenéis algunas pistas que os he dado. Si hay alguna duda, pues nos contactáis y haremos una sesión de dudas pues, para que si hay alguna duda nos podéis decir. Vale, voy a hacer este apartado de las productos de refinería que un poquito ya hemos ido comentando, y luego ya haré otro vídeo para lo que es la industria petroquímica para que no sea muy largo y difícil de cargar. Aquí tenéis un ejercicio que yo creo que también os va bien. Productos que vosotros creéis que salen de la refinería y aplicaciones que le deis. ¿De acuerdo? Ya muchos han salido, hemos ido comentando, por la gasolina, el gasóleo, etcétera, etcétera. Pero vosotros podéis ir pensando en qué aplicaciones tienen. Un poquito porque aquí vais a ver lo que sabe. Ahora ya os he hecho el spoiler, ya sabéis un poquito lo que sabe, pero si os paráis a hacer el ejercicio antes de ver esto, pues yo creo que mejor. GLP, básicamente estamos hablando de propano, butano, usos, pues mucho uso doméstico todavía, y también en la petroquímica. La nafta ya hemos dicho, doble uso, uno es componente de la gasolina cuando es energética, y la no energética, uso petroquímico. La gasolina, todos conocéis para qué sirve, el queroseno para los aviones, el diésel tenemos, principalmente sería el gasóleo A, que sería el que sirve para coches, luego hablaremos del gasóleo B y del gasóleo C. Y luego tenemos el heating oil o fuel oil, que este puede ser pues, para generar electricidad, se queman en las centrales, o producción también de energía a través de calefacción. Y luego un residuo, ya veréis que salen muchas cosas. De hecho, aquí salen categorizados por 4 o 5 grupos, dijéramos: carburantes, gasolina, gasoil, queroseno; producción de energía, metano, gasoil y fuel oil; combustible doméstico, el GLP. Para, por ejemplo, productos que van a la petroquímica, pues el metano, el etileno, el propileno, lo vemos en el próximo vídeo, o aromáticos, y otros que pueden salir como el asfalto, las ceras, el coque, que hemos hablado, el azufre, etc. Aquí los tenéis listados. De aquí me gustaría destacaros el A, el B y el C. Lo que comentábamos, la gasolina sería el diésel de coches, el B sería el que se llama agrícola, se dice para tractores y maquinaria agrícola, y el C sería el de calefacción, que es un diésel más, o sea, un gasoil más pesado. El fuel oil y el C muchas veces los utilizan en combustible marítimo, todo y que hoy en día se está intentando cambiar para no contaminar tanto, que seguro que estos temas también ya os suenan. Lubricantes, aceites lubricantes, asfalto, ceras, todos estos que hemos comentado un poquito, los tenéis todos aquí. Una cosa que también quiero destacar aquí, que un motor de gasoil funciona diferente de un motor de gasolina. Aquí no hay una chispa, no hay encendido a través de una chispa y combustión, sino que es un proceso de autoignición.
El propio gasóleo genera su propio vapor y hay un proceso de autoignición, empieza a combustionarse. Para ello es totalmente al revés de lo de la gasolina, ¿vale? Aquí lo que queremos, antes queríamos retardar un poquito para que no se encendiera demasiado rápido la gasolina, ahora no, queremos que se encienda rápido el gasóleo, ¿vale? Entonces, en cambio de hablar de un índice de octano, hablamos de un índice de cetano, ¿de acuerdo? Este índice de cetano nos da una idea, lo mismo, una relación entre estos dos compuestos, el N-hexadecano con el alfa-metilnaftaleno. No quiere decir que estén estos dos, sino que se comportan de esta manera. Si tenemos un índice de cetano 95, como hemos dicho antes, 95 de N-hexadecano y 5 de alfa-metilnaftaleno, ¿de acuerdo? Nos interesan valores altos, valores bajos, nos dice aquí motores poco revolucionados. Vale, pues hasta aquí llegaría este vídeo. Haremos otro para lo que es la parte de la industria petroquímica y las primeras materias de esta industria. Espero que os haya gustado, ya sé que he ido rápido, pero intento que más o menos se comente todo lo más importante y luego haremos una sesión de dudas para cualquier otra cosa. Muy bien, buenas tardes.